Es importante esto, porque muchos creyentes viven en la frustración, muchos creyentes viven sin éxito, muchos creyentes viven de una manera como la que no son por causa de no entender lo que son y desestiman lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Dios quiere que podamos identificarnos correctamente en Cristo para que entendamos lo que nos ha sido concedido, para que entendamos lo que nos ha sido dado, para que podamos entender lo que debemos tener y lo que debemos hacer. Y mire, vamos a ver algunos ejemplos en esto, porque como le he dicho ya, en Cristo ahora no solo Dios nos identifica, nos dice lo que somos para entonces que podamos entender que somos capaces de hacer de acuerdo a lo que somos. Antes había mandamientos, acciones imperativas, y el hombre no podía cumplirlo porque no tenía la capacidad de hacerlo. Y todo aquel que se jacta, como aquel joven que decía, todo lo he cumplido, todos los mandamientos, todo aquel que se jacta que puede cumplir lo que no es un mentiroso, es un hipócrita, es un engañador, se está engañando a sí mismo. Así es que, por ejemplo, dice la Escritura en 1 de Juan 4:15, 1 de Juan 4:15, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aunque algunas versiones dicen nosotros amamos, no dice le amamos a Él, a Dios, sino dice nosotros amamos. Y cuando dice nosotros amamos, se refiere a que amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes. Amamos a Dios y amamos al prójimo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Cuando el hombre, el creyente nacido de nuevo, entiende que Dios nos amó primero y la manifestación de su amor es que Cristo Jesús dio su vida en propiciación por nuestros pecados, murió y resucitó para justificarnos. Y no solo eso, sino cuando venimos a Cristo, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, al Espíritu Santo. Y dice la Escritura en Romanos 5 que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Así es que el amor de Dios se encuentra, mora ya en nosotros, de tal manera que dice la Escritura que nosotros entonces podemos amar, porque Él nos amó y envió su amor a nuestros corazones, de tal manera que ese amor puede manifestarse, ejercitarse en la medida en la que nosotros no le pongamos límites. Si nosotros creemos esto, lo que ahora somos, podemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos. El creyente no tiene ningún problema si cree correctamente la palabra, entiende la palabra y la cree correctamente y permanece en ella. El creyente no tiene ningún problema por amar a Dios primero sobre todas las cosas y amar inclusive al prójimo. Y el amor al prójimo es algo muy interesante porque también la Escritura nos enseña que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos cuando no podemos manifestar el amor a nuestro prójimo a quien sí vemos. El amor al prójimo es muy interesante porque el amor que nos ha sido dado, el amor que ya somos o que ya tenemos en Cristo, dice que es paciente con las imperfecciones de los demás. Es sufrido, es benigno. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No sé si usted ha escuchado el tema de, hay una expresión, no sé si viene de una religión, de ocultismo, pero se usa mucho, y inclusive aquí en el pueblo latinoamericano, que le llaman el karma. Es decir, alguien hace lo malo y el karma significa que se le regresa lo malo a sí mismo, que sufre las consecuencias de su error. Y muchos se gozan que le cayó el karma a tal persona, que recibió una porción de su propio mal. Pero dice la Escritura que el amor no se goza de la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. ¿Cuántos de repente sufren un pequeño percance? Y posiblemente los que estamos alrededor nos burlamos, nos reímos de que sufran ese percance. No, esto es incorrecto. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor no busca lo suyo. ¿Cuántas veces nosotros preferimos
quedarnos nosotros con lo que hay y no compartirlo con otros. Llámese alimento, llámese bendición económica, llámese cualquier otra cosa. Pero tú y yo fuimos llamados a amar a Dios y a amar a nuestros hermanos porque el amor de Dios mora en nosotros. Así es que hay un mandamiento, una acción imperativa de parte de Dios para nosotros, que debemos amar a nuestros hermanos y amarle a Él, porque Él ha vertido, ha dado su amor en nuestros corazones. Bien, así es que sí puedes amar, sí lo puedes hacer, no como una exigencia en algo que no puedes cumplir porque no eres capaz de hacerlo, sino como una acción imperativa en donde fuiste llamado a actuar según lo que eres. Y para actuar según lo que eres necesitas entender lo que eres, lo que te ha sido dado, creerlo, entenderlo y permanecer en ello. Y por ejemplo, dice la escritura ahora, déjame te leo ahora otra escritura que viene en Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así vosotros hacedlo. Así es que tenemos el perdón de todos nuestros pecados por causa de lo que Cristo hizo. Cuando nosotros entendemos esto, creemos correctamente esto y permanecemos en esta acción de Cristo y en esta actitud y nos identificamos como que fuimos totalmente perdonados, somos perdonados, somos perfectamente justificados, el pecado ya no es un obstáculo de nosotros para con Dios, porque fuimos totalmente perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cuando entendemos esto, no hay ninguna razón para no perdonar a quienes nos ofenden. No hay ninguna razón para ofenderte por causa de que alguien haga algo en contra tuya. No debemos ofendernos, porque las ofensas las llevó Cristo en la cruz. Todas las ofensas hacia ti, tus ofensas hacia Dios y todas las ofensas que pudiste haber recibido, que puedas recibir o que podrías recibir en el futuro de otras personas hacia ti, Cristo las sufrió en la cruz, para que tú, en su intercambio divino, no sufras ofensas. Así es que si tú aún te ofendes, no estás actuando de acuerdo a lo que eres. Si eres un creyente nacido de nuevo, tienes que vivir libre de ofensa, porque has sido totalmente perdonado. Y no solo debes de vivir libre de ofensa, remitiendo toda ofensa que venga contra ti a la cruz de Cristo, pero debes de perdonar, porque has sido habilitado para perdonar. Pero para eso necesitas creer y entender y permanecer en el hecho de que has sido habilitado para perdonar, porque has sido perdonado y has recibido el perdón en tu vida, el perdón de Cristo en tu vida. Esto es muy importante. Después vamos por favor a leer Efesios capítulo 4 y vamos a leerlo a partir del versículo 17. Y con esto estamos terminando. Efesios capítulo 4 versículo 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andar en la vanidad de la mente es no entender lo que somos en Cristo. Andar en la vanidad de nuestra mente es no creer lo que somos en Cristo. Andar en la vanidad de nuestra mente es ignorar lo que somos en Cristo. No fuimos llamados a andar en la vanidad de nuestra mente porque ahora hemos sido redimidos, hemos sido salvados. Dice: ¿cómo alguien anda en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido por falta de la palabra, por ignorar lo que Dios tiene para ti? Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Esto éramos nosotros. Por eso el apóstol dice: no andes en la vanidad de tu mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, porque los que andan así andan ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Tú no fuiste llamado a ser ignorante de la palabra. Tú no fuiste llamado a ser ignorante de lo que Dios es para ti. Tú no fuiste llamado a ser ignorante de lo que Dios hizo por ti en Cristo. Tú no fuiste llamado a ser ignorante de lo que ahora eres en Cristo, de lo que fuiste llamado
a ser y lo que fuiste llamado a tener por causa de lo que ahora eres en Cristo. Ellos andan ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Así es que en la medida en la que el creyente ignora lo que es en Cristo, en la medida en la que el creyente ignora la divinidad, la persona divina de Jesús, lo que Cristo es, lo que Cristo hizo por nosotros, en la medida en la que el creyente ignora la palabra de Dios, entonces va a haber dureza del corazón y el entendimiento se va a entenebrecer, se va a llenar de oscuridad, de tinieblas. Ya no va a haber la manera de poder comprender. Cuando el creyente se aleja de la palabra, cualquier palabra de Dios que venga, el enemigo la va a robar fácilmente. Recuerda la parábola de la semilla, que es aquella semilla que cae junto al camino, y vienen las aves y la roban. Es aquel creyente que recibe la palabra, pero no entiende la palabra. Dice, versículo 19, aquellos, los incrédulos, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así es que no debemos jactarnos de la ignorancia de Dios, de su palabra, de su obra terminada, completa y perfecta, de Cristo, de su persona divina y de lo que nos ha sido concedido, porque entonces no solo vamos a tener un entendimiento entenebrecido, sino también una dureza del corazón, y eso nos va a llevar a caer en lascivia, en impurezas. Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Así es que es importante que en Cristo aprendamos. Es decir, que podamos entender y creer correctamente lo que ahora somos, lo que Él es, lo que Él hizo y lo que ahora somos en Él. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No hay otra manera de entender lo que somos en Cristo, lo que Jesús es y lo que Él hizo, sino solo a través de su palabra. No es por activismo, no es por amistad, no es por estar en un lugar, sino que por conocer, creer y entender correctamente la palabra de Cristo, la palabra de Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Escritura en el versículo 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí son dos cosas importantes. Una es, de acuerdo a la antigua manera de vivir, pasada manera de vivir antes de que estuviéramos en Cristo, la palabra lo define como el viejo hombre. Dice, debemos despojarnos de esa manera de vivir. Esa manera de vivir es una manera de comportarte, es una manera de hacer, es una manera de actuar de acuerdo a tu manera de pensar. Así es que si queremos dejar esa manera de vivir, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué podemos cambiar nuestra manera de pensar y por qué podemos dejar de vivir de esa manera? Porque ahora hemos sido nacidos de nuevo y tenemos que aprender a pensar como dice la palabra, que somos. Y cuando empezamos a entender y a aprender lo que dice la palabra que somos, en Cristo, cuando aprendemos así de Cristo lo que Él es y lo que Él hizo, entonces vamos a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a ser renovados en nuestra mente y vamos a poder actuar de manera imperativa a una nueva manera de vivir. Aquí son mandamientos imperativos, dice la Escritura. Puedes cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir de acuerdo al viejo hombre porque tú fuiste renovado, fuiste creado en la justicia y santidad de la verdad. Y dice, ¿cómo puedes lograr esto? Si fuiste creado en la justicia y santidad de la verdad, si eres un creyente nacido de nuevo, ¿cómo puedes dejar tu manera antigua de vivir y tu manera antigua de pensar? Dice el versículo 22, renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Ya lo hemos dicho a través de la palabra. Y dice, y vestidos, comportándote, manifestando lo que ahora hay en ti y lo que ahora eres. Lo que ahora hay en ti y lo que ahora eres. Lo que ahora hay en ti, de acuerdo a la palabra, vas a entender lo que ahora eres para vestirte del nuevo hombre, para actuar, para comportarte, para vivir conforme al nuevo hombre que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25, por lo cual desechando la mentira, debemos hablar la verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué podemos hablar la verdad? Por lo que somos en Cristo, porque Cristo es la verdad. Así es que no hay mentiras piadosas para un creyente. Esa es la antigua manera de vivir.
No hay mentiras piadosas. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podría hablar mucho de esto porque ya estamos por terminar, pero no podemos darnos el lujo de enojarnos porque pecamos contra nuestros hermanos. Enojémonos contra el mal y no permitamos echarnos a dormir cuando el mal está acechándonos. Resistamos al mal, debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo, pero debemos dejar toda soberbia y vivir en la humildad. La soberbia tiene que ver con seguir queriendo vivir en nuestra antigua manera de pensar, a nuestra manera, separados de Dios. Y la humildad tiene que ver con reconocer que en Cristo somos todo. Separados de Cristo no somos nada. Y que la misma gracia de Jesús, la justicia de Jesús opere en nosotros sin nosotros poner esfuerzo. Dice, no debes dar lugar al diablo. El que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo bueno para que tenga con qué compartir a otros que padecen necesidad. El que hurte, no hurte más. ¿Cómo es que un mandamiento de la ley ahora se puede manifestar en el Evangelio, en Cristo? Por causa de tu nueva identidad. Por causa de que la palabra causa una nueva manera de pensar. Así es que el creyente, entendiendo esto y entendiendo lo que es, no más va a hurtar, sino va a trabajar con sus manos en lo que es bueno para poder compartir con los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué podemos hablar y actuar correctamente? Porque entendemos lo que somos en Cristo, por causa de lo que Cristo ahora es en nosotros. Dice, no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, porque ahora Cristo mora en nosotros. Podemos actuar así, sin enojo, sin amargura, sin ira, sin gritería, sin maledicencia y lejos de toda malicia, por causa de que Cristo mora en nosotros, por causa de la benignidad y bondad de Dios que ahora moran en nosotros. Es importante que entendamos estas cosas, que si actuamos en contención, toda obra perversa se manifiesta, así es que debemos evitar contender. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así es que podemos perdonar, podemos ser benignos, podemos amar, podemos vivir a la manera de Dios por causa de lo que ahora somos en Cristo. Podemos aspirar a vivir en salud. Podemos aspirar a vivir en sanidad si es que alguien está padeciendo enfermedad. ¿Cómo alguien puede aspirar a la sanidad o a la salud en su cuerpo? Si cree y entiende que ha nacido para ello. Cree y entiende que ha nacido enfermo y que la enfermedad estará ahí por siempre y se ha identificado con ello. No te identifiques con lo que no eres. Identifícate con lo que ahora eres en Cristo. Alguien que está enfermo sin Cristo no puede aspirar a ser sano porque está en una posición de enfermedad. Alguien que está sin Cristo no puede aspirar a ser próspero porque está en una posición de pérdida y de escasez. Alguien que está sin Cristo no puede aspirar a vivir relaciones poderosas de amor, de amistad y de bendición por causa de que está en una posición de rechazo. Alguien que está sin Cristo no puede aspirar a vivir libremente en su vida por causa de que está en una posición de condenación y culpa. Y aquel que no esté en una posición de condenación y culpa ha sido cauterizado en su mente y ha caído más bajo y ahora está en una situación, en una posición de perdición y de pérdida de los valores. Alguien que está sin Cristo no puede aspirar a tener esperanza en la vida eterna y tiene temor a la muerte, porque su posición es una posición de maldición, de pérdida, de muerte. Pero nosotros tenemos que entender que no hemos aprendido así a Cristo, sino que ahora en Cristo estamos en una nueva posición diferente. Por eso el creyente, aunque no esté viviendo así, necesita aprender a despojarse de esa manera separada de Dios,
Pero debemos entender que estamos en una posición diferente, de tal manera que el creyente nacido de nuevo puede aspirar a vivir en la salud y en el bienestar, porque su posición ahora es de salud y bienestar. Y aunque haya posiblemente enfermedad, no es lo que le pertenece al creyente. Al creyente le pertenece salud y bienestar. El creyente no tiene que ir a buscar la salud es parte de su posición actual. Solo tiene que creer, permanecer y aprender correctamente y entender correctamente para entonces actuar en consecuencia y poder experimentar la salud y el bienestar. El creyente ahora puede vivir en plenitud, en prosperidad, en éxito, en su trabajo, en sus negocios, en sus acciones, en las cuestiones económicas, por causa de que su posición ya no es la escasez y la pobreza, su posición ahora es la bendición en Cristo. Y si el creyente entiende que nos ha sido dado manos bendecidas y las maneras y las formas para bendecir, y el creyente entiende que Cristo Jesús erradicó, llevó nuestra pobreza, demostrándonos en su amor, haciéndose pobre para que nosotros seamos enriquecidos, y entendemos que todo proviene de Dios y que Dios es nuestra fuente de provisión, nosotros nunca tendremos ningún problema. Cuando entendemos nuestra posición de bendición y de prosperidad y que sabemos que somos administradores de su gracia y no los dueños, nunca tendremos obstáculo para dar, para sembrar, para inclusive trabajar con nuestras manos, como dice Efesios, y ayudar a los que están en necesidad. No seremos egoístas si entendemos correctamente. No pondremos límites a la bendición que Dios quiere que fluya a través de nuestras vidas, de nuestras manos, si entendemos nuestra posición, que ahora somos en Cristo. Si entendemos nuestra posición en Cristo, que no hay condenación para los que están en Cristo, que hemos sido totalmente perdonados y la ley del Espíritu de vida nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, entonces podemos vivir libres del pecado y de la culpa. Si entendemos nuestra posición de vida eterna y de bendición, de justicia en Cristo, podemos estar seguros para que si llega el momento de partir, estemos gozosos, estemos alegres. ¿Por qué? Porque cuando entendemos nuestra posición en Cristo y entendemos nuestra eternidad, cuando el creyente entiende su eternidad en Cristo, créeme que el creyente no va a tener ningún obstáculo para enfrentar la vida, para predicar el evangelio a pesar de las circunstancias peligrosas, porque sabe cuál es su eternidad con Cristo y sabe que este tiempo momentáneo es un tiempo difícil, es un tiempo de persecución, de adversidad, y aunque no debemos desistir de nuestro llamado que tenemos en Cristo y debemos perseverar sabiendo que nos ha sido dado un espíritu de poder, amor y dominio propio y debemos esforzarnos en la gracia para predicar el evangelio. Pero aquel creyente que entiende su eternidad en Cristo y su posición eterna, deberá estar gozoso y alegre para que ya sea que el creyente parta con Cristo o que Cristo venga por nosotros y estemos para siempre con Él. Es tan importante que entendamos nuestra posición en Cristo para que si no estamos viviendo, no nos culpemos, no nos condenemos, no nos frustremos, sino que entendamos nuestra posición en Cristo y que por causa de nuestra posición que ya es real, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta, Dios no es una falacia, ni algo místico, ni algo irracional o esotérico o fantástico. Dios es real, es vivo. Cristo vive y su palabra es viva y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder y tiene cuidado de ti. Así es que entendiendo nuestra posición en Cristo, aunque no estemos viviendo en el resultado de estar en Cristo, aspiremos a vivirlo y desechemos nuestra vieja manera de pensar y entendamos correctamente la palabra, echemos mano de la palabra de Dios, de la fe, declaremos con verdad, declaremos con fe la palabra, creamos la palabra, asociémonos con personas que participan, declaran y creen la misma fe y entonces empecemos a vivir a la manera de Dios, en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, rechazando todo aquello que nos hace daño, no amando lo que nos hace daño, resístelo, recházalo. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que alumbre los ojos de tu entendimiento para que tú puedas entender que aquellas cosas que no pertenecen a ti, que no son parte de tu posición en Cristo,
y están siendo parte de tu vida y tú las has abrazado por alguna circunstancia, por alguna ignorancia, por alguna situación difícil, que tú las resistas, entiendas cuáles son, las resistas, las rechaces y aprendas a vivir en la vida de Cristo para que aspires a vivir en lo mejor de Dios. Y que la sabiduría de Dios te revele aquellas acciones imperativas que tú y yo tenemos que poner en acción por causa de lo que ahora somos en Cristo, en la plena libertad del Espíritu de Dios, de la vida abundante de Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y viviendo por la justicia y sabiendo que somos justificados por la justicia de Cristo, podemos vivir en plena libertad, en plena seguridad. Por ello, permanezcamos en la verdad, conozcamos la verdad y seamos completamente libres en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno, y gracias por tu palabra, y gracias porque tú nos enseñas, nos amas y nos has puesto en una posición que es en Cristo. Y como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Shalom.